Un tema tristísimo, la verdad, una noticia espantosa. Esto pasó en Italia, en Sicilia. Una chiquita de 10 años se ahorcó por un reto viral en TikTok. TikTok, la plataforma que más creció durante la pandemia, la de los videitos, la usan los grandes, la usan los chicos la piden, los chicos que no tenían tal vez antes de la pandemia dispositivos los empezaron a tener en el mundo para acercarse más a sus amigos, para poder comunicarse, y la tecnología trae muchos beneficios, pero también trae estas cosas, a veces se vuelve incontrolable. Y una nena que escuchaba a su papá que decía, pero ella miraba videos, ¿cómo en mi cabeza podía entrar una situación así? Bueno, la encuentra ahorcada en el baño su hermanita de 5 años, ¿sí? Una nena de 10, le encuentra a su hermano de 5, por un reto, que era el reto ver cuánto uno aguantaba sin respirar, con un cinturón en la garganta y filmarse. Un horror, no puede ser más terrible la noticia. Bueno, a raíz de esto, algunas medidas en el mundo. Italia, por ejemplo, por un tiempo está prohibiendo TikTok si no se puede confirmar la edad del usuario. Pero ¿qué tenemos que hacer como papás y como usuarios para ayudar, para cuidar, saber qué está pasando con nuestros hijos en las redes? Estamos en comunicación con Sebastián Bornik, es especialista en seguridad informática. Muchísimas gracias, Sebastián, por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Lamentablemente no por esta situación. No hay noticia más horrible. No, lamentablemente los retos virales de vez en cuando escalan a estas situaciones trágicas que, no sé, cuando ocurren parecen inexplicables, pero bueno, vamos a intentar, creo que tenemos mucho por hacer como adultos. Ante la tragedia uno suele asustarse, me parece que es importante intentar ayudar a las familias que nos están escuchando a controlar esto y a estar atentos para lo que va a pasar con sus hijos e hijas. Bien, ¿qué hacemos como familia? ¿Cuáles son los primeros pasos cuando nuestros hijos empiezan, mamá, todos mis compañeritos tienen TikTok, ¿por qué yo no tengo TikTok? Sí, yo ahí lo que siempre digo es, no es tan fácil, digamos, porque muchas veces yo escuchaba lo que contabas de Italia, ¿no? No es la solución cortar TikTok. O sea, me parece que el primer paso sería aclarar acá que TikTok fue solamente un medio. Pero Sí, esto hoy fue por Facebook, TikTok, por podría Instagram, haber por sido WhatsApp. Facebook, podría haber sido los juegos que existían los juegos hace que los unos chicos años, que siguen existiendo, que los Sí. chicos tienen chats en los juegos, puede ser cualquier cosa. El tema es como papás, cómo nos involucramos y cómo acompañamos. Digo, si yo llevo a mi hija a tomarse el colectivo, le enseño a tomarse el colectivo. Cómo les damos de repente un dispositivo y no estamos encima de eso, ¿no? Y se abre un mundo que nos queda lejos. Totalmente, porque además acá hay una particularidad en este lamentable caso, que es que la víctima tenía 10 años. O sea, no estamos hablando, digamos, de un adolescente que ya podía tener acceso irrestricto a las tecnologías, obviamente, redes sociales, más todo, más lo complejo de la adolescencia respecto a la aversión a los riesgos, un toque de inconsciencia. Digo, estamos hablando de una nena de 10 años, entonces claramente hay una ausencia. Por eso yo siempre digo que el primer paso para las familias es entender que lo que le pasa a nuestros hijos y a nuestras hijas en el mundo digital, también tenemos que ocupar un rol de adultos. Y ese rol de adultos es un rol de acompañamiento, de diálogo. No es tirarle un celular por la cabeza porque lo piden, porque lo tienen todos los compañeritos. Es darle un celular y que eso implique un montón de cambios en los diálogos en el hogar. Sebastián, mira, dos cosas quiero preguntarte. Por un lado, que cuentes bien en qué consistía el desafío. Y por otro, retomando lo último que decías, en esto de que estamos hablando de una nena de 10 años, sino de jóvenes o adolescentes, digamos, que marcan la cancha revelándose a las reglas. Saber si hay algún perfil, digamos, con los distintos desafíos que hemos ido viendo los últimos... Primero contalo, pero con los distintos desafíos que hemos ido viendo en el transcurso de los últimos 2 años, han ido apareciendo víctimas. De hecho, han habido series dedicadas a esto en las distintas plataformas. Se me ocurre 13 Reasons Why, por ejemplo. Entonces, saber si hay algún perfil que encaje, como yo te diga, no sé, niño suicida, no tengo idea, pero digo, si hay algún perfil de niño que corta, claro, exacto, más riesgo. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, en este caso el desafío era bastante clara la consigna, que tenía que ver con el supuesto desafío de ver cuánto aguantabas con un cinturón en la garganta. Pero hemos visto situaciones similares. Hace unos años en Argentina tuvimos un lamentable caso con una niña en La Plata, que el juego pasaba por cortarse. La ballena azul. Sí. De hecho, hay retos virales
Exactamente. Hay retos virales que son inofensivos, ¿no? Aclarémoslo. El tema es qué pasa cuando aparecen estos retos virales que son increíblemente peligrosos. Este era demencial directamente, pero puede haber algunos intermedios. Por ejemplo, había uno que era el desafío de desaparecer 24 horas de tu casa. A ver si aguantabas 24 horas sin contestar mensajes. Era terrible. Ah, Por ahí no te pasaba nada, por ahí te ibas y volvías, pero Claro, una pero locura. O sea, entonces, padres en este caso era desesperados. extremo porque ponía en riesgo su vida, pero hay un montón de situaciones que son muy peligrosas y muy poco felices. Entonces, eso es un poco respecto al reto en sí. Respecto a la segunda pregunta, digamos, de cómo podemos actuar, para mí un tema de proactividad que es muy importante. O sea, si vamos a hablar de reto viral cuando ya aparece un hijo, una hija con los brazos cortados, bueno, insisto, en este caso la muerte lamentablemente es irreversible, pero muchas veces nos encontramos en situaciones muy dolorosas y irreversibles. La pregunta es, ¿qué hicimos cuando no estaba el riesgo latente, sino que estaba cuando no estaba el riesgo efectivizado, sino latente? Y ahí para mí es muy importante la proactividad. O sea, digamos, yo digo, hoy en cualquier familia se debería hablar de retos virales, en cualquier colegio se debería hablar de retos virales, y todos los chicos deberían saber, miren, en algún momento les va a aparecer alguna propuesta con estas características, y sepan que no estás obligado a participar, porque también aparece ahora, esto de sí, qué ahí vamos generamos con en los chicos de Paloma, pero te pertenecer, quiero... ¿no? A mí me impactó mucho escuchar al padre de esta nena hablando, diciendo que él controlaba, pero que él, su hija miraba videos. Claro. O sea, la verdad que como mamá con una hija que tiene, también te digo, o sea, yo miro los videos con ella, lo tiene en mi teléfono incluso. La verdad es que lo tiene en mi teléfono, miro con ella. A lo sumo veo si el lenguaje, si el no lenguaje. Es verdad, hay que incorporar el concepto de reto y qué te pueden pedir que hagas y qué no te pueden pedir que hagas, pero un papá que dijo, o sea, desolado, en su cabeza no entraba cómo, o sea, uno piensa que un hijo puede tener un accidente, no que va a haber un video No que se va a y que se ahorcar. va a ahorcar. O sea, un chico que probablemente no sabe todavía lo que es suicidarse. Las familias, o sea, por supuesto que uno ahora intenta dar herramientas para las familias que nos están escuchando, pero son tan, o sea, son responsables, pero son mucho más víctimas. O sea, por eso te digo Claro. que uno lo dice no pensando en el pobre Claro. padre de la víctima, sino en ayudar a los demás, porque acá lo que está pasando es que la educación digital todavía no está del todo incorporada en la crianza en general. Y estas cosas se pasan por alto porque falta información. De hecho, que estemos haciendo esta nota es un paso más, porque hace 10 años esto pasaba y no se enteraba nadie. Cada vez se cubre más el Falta tema. educación Entonces, y falta legislación. por en supuesto el que no tema. es culpabilizar al padre. Paloma. Falta de legislación local, además Sí, de la legislación legislación en ya ha las redes avanzado, pero sociales. Sebastián, ¿y cómo hacen los Sí, padres perdón, para disculpen, enseñarle, creo que hay como un eco. los padres y las madres para enseñarle a sus hijos cómo usar de manera correcta redes sociales, si muchas veces son redes que ni los propios padres Claro. entienden? Porque TikTok es como una red de jóvenes y todas las semanas sale una red social nueva y muchas veces los padres se quedaron en Facebook y ni siquiera ellos entienden las nuevas. Sí, pero hay una capa en el medio. Hay una capa en el medio que tiene que ver con las buenas prácticas y los consejos. O sea, los retos, por eso yo decía que cuando nosotros nos quedamos con el medio, que fue TikTok, o que puede ser Facebook, que puede ser Instagram, la velocidad con la que se mueven los chicos en las redes nos supera. Sí. Cuando nosotros nos quedamos con la base, que la base es, en las redes hay cosas que pueden ser peligrosas, que en este caso hablamos de los retos virales, entonces aprender qué es un reto viral y cuáles son los consejos es algo que como adultos podemos hacer, Claro. aun si no nos da la gimnasia para estar al día con lo que hacen los chicos. Por eso para mí abstraernos del medio y poder concentrarnos. Y en el mundo digital, digamos, no sé, yo siempre digo, yo cuando era chiquito jugaba al fútbol y a mi viejo no le gustaba el fútbol ni sabía mucho de fútbol. Pero si yo me iba a jugar al fútbol y hacía frío, me decía que me abrigue o me decía que sí. elongue antes de jugar porque me iba a lesionar. Y él no sabía ni lo Bien. que era un offside. Claro. Entonces a mí me parece que no podemos escindir de nuestro rol de adultos, aun si no estamos duchos con la herramienta en sí. Sebastián, un poco yo también iba por ese lado mi pregunta, ¿no? Porque hay muchos papás que no saben lo que es un reto viral, ni siquiera están tan familiarizados con lo que pasa en las redes, no entienden ni qué plataforma existe. Es decir, empezar a hablar desde dónde también para aquellos padres que desconocen totalmente el mundo virtual. Sí, está buenísimo. Hay lo que decís, hay un esfuerzo mínimo que hay que hacer. O sea, digamos, yo cuando digo que no, yo lo que digo es no tenemos que volvernos TikTokers o sacarnos una foto tirando un besito a la cámara o estar subiendo 15 historias a WhatsApp para poder conectar con nuestros hijos y darles una mano. Por supuesto que en el otro extremo, que es no sé nada de tecnología, a veces escucho a mí no me interesa la tecnología. Yo siempre
cuando alguna familia, algún papá, alguna mamá me dice eso, le pregunto si le interesa a sus hijos, porque esto no se trata de la tecnología, la tecnología es un medio nada más. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer, como yo digo, como adultos analógicos creando chicos digitales, hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Lo que yo digo es, cuando ese esfuerzo, la vara la ponemos en tenemos que usar la tecnología igual que los chicos, se puede volver muy frustrante. Pero por supuesto que hay un esfuerzo que hacer y lamentablemente la tecnología nos ha abrumado. O sea, pensemos lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. De golpe estamos hiperconectados, celulares en el bolsillo, 48 aplicaciones, 7 millones de fotos. Es una cosa de loco y eso hace, como decís vos, que falta información. Y por eso es tan importante el trabajo de divulgación, insisto, institucional, desde el Estado, los colegios, los cuerpos médicos, el mundo de la salud y las familias. Tenemos que distribuir estos conocimientos y los medios, bueno, que son la principal herramienta de difusión. Sebastián, me pregunto, ahora con este avance tan importante de las redes, de las aplicaciones, subís un video con una canción que no pagaste, te lo bajan. Subís una foto que no corresponde y automáticamente te la bajan. Las redes, las aplicaciones, ¿no podrían tener una alerta en relación a situaciones tan violentas como la que se vivió en Italia? ¿La tienen, pero no llegan a tiempo? ¿Cómo es esta situación? Tengo situaciones encontradas, está buena la pregunta. A ver, las redes sociales son empresas con empleados, con gente y van dedicando tiempo y esfuerzo a actividades y evidentemente hay actividades que son más rentables que otras, hay actividades que tienen más presiones de la justicia que otras y eso hace que lamentablemente asignen sus recursos. Por más frío que suene, la realidad es que no dejan de ser empresas con gente que trabaja y para evitar la pedofilia, para evitar los retrovirales, hay que poner gente que trabaje. Yo doy fe porque conozco, porque tengo amigos que trabajan, no en TikTok en particular, pero sé en Facebook y sé de empresas similares que sé que dedican mucho esfuerzo a evitar esto. Al mismo tiempo, cuando ocurre un caso, siempre aparece la duda de, bueno, ¿es el esfuerzo suficiente? Y ahí claramente hay un tire y afloje que tiene que ver con la economía, porque nosotros usamos las aplicaciones, son todas, parecen gratuitas, pero hay una economía detrás de esto, porque estas empresas ganan mucha plata y tienen que pagar las oficinas, los empleados. Entonces, hay un tema de cuánta gente ponen a ocuparse de estos temas y hay ahí como una tensión y un equilibrio que hay que encontrar, porque obviamente uno podría decir, no, bueno, Facebook tiene, no sé, 1000 personas trabajando en esto, yo quiero que te dan 20.000. Bueno, pero las tienen que pagar esas 20.000. Claro. Entonces hay como una tensión ahí. Yo creo que, digamos, hay como un vaso medio lleno. Yo creo que las empresas podrían hacer un poco más de esfuerzo y me parece que se quedan cortas, ¿sabes? Vos sabés que, bueno, recientemente probablemente la gente sabe que luego de lo que pasó con Donald Trump, fue como la primera vez que los dueños reaccionaron de un cachetazo porque fue tan grosero lo que sucedió de un presidente llamando a una rebelión violenta contra el Capitolio de Estados Unidos, que ahí salieron a dar la cara de todo, el señor Twitter, el señor Facebook, ahí tuvieron que hacer algo, ¿sí? Pero al margen de lo que podrían llegar a ser a partir de ahora las regulaciones internas de las aplicaciones o de los dueños de no sé, de Amazon, de Google, de la manzanita, de lo que sea, ¿qué país o países tienen al día de hoy alguna legislación local? Quiero decir, más allá de lo que ellos impongan para sus propias empresas, tendría que haber una regulación de los países que permita cierta libertad donde el que se tenga que hacer cargo de su responsabilidad de lo que publica tenga que pagar por el daño que hizo en caso de que fuera, no sé, suponete claro, el desafío de tal lugar. Que sí, no, o sea, no me refiero a todo, me refiero a cosas gravísimas como los desafíos, como a gente que, no sé, que promueve la violencia desde Twitter. La pedofilia. O la pedofilia o lo que sea. Sí, la pedofilia está condenada, pero en general la mayoría de los delitos en Internet que son condenados, incluso en nuestro país, tienen que ver cuando la víctima es una víctima de algo sexual, ¿entendés? Pero todo lo otro, este gran abanico que termina con una niña de 10 años suicidándose involuntariamente o con un montón de otras cosas, ¿en qué país hay legislación? No hablemos de lo que tendría que haber y no hay, pero ¿en dónde hay? Lo que pasa es que hay muchos hilos para tirar. O sea, legislación hay un montón de países. De hecho, hay cosas legisladas incluso en Argentina. Lo que pasa es que acá hay un debate de fondo que es cuál es la ley que aplica, ¿no? O sea, digamos, hay como un tire y afloje muy fuerte entre las compañías y los distintos países, las distintas justicias, para decir, no, bueno, yo soy una compañía de Estados Unidos, yo soy una compañía de China o de donde fuera, la ley que vos tengas me es irrelevante porque yo no opero en tu país, yo opero en el espacio digital y es un debate, a mi criterio es uno de los grandes debates en torno a Internet
y por supuesto hay abogados expertos que pueden opinar mucho mejor, pero sin lugar a dudas es un tema de debate. Yo me quedo, de hecho voy a aprovechar esto que mencionás para citar a un abogado, Fernando Tomeo, un amigo que decía hace poco con todo esto de, por ejemplo, que bloquearon a Trump en las redes sociales, y él decía, lo que después nos pasa a nosotros es que tenemos un cliente que está sufriendo un montón de violencia en las redes, y cuando le pedimos a los proveedores, por ejemplo Twitter, que den de baja una cuenta porque está siendo violenta, nos dicen, no, nosotros no somos jueces, nosotros somos empresas privadas. Fue una medida bastante polémica la de Donald Trump. Fue criticada y defendida según la posición en la que uno estaba, porque fue bastante emblemática a nivel mundial la suspensión de las cuentas de un presidente en ejercicio en ese momento. Yo creo que acá el tema es la coherencia. O sea, si vos decidís ser juez, después cuando vaya un abogado, como decía Fernando, a pedirte que bloquees una cuenta violenta, no digas, no, yo lo hago solo. Sí, claro, cuando cualquiera de nosotros que postea algo y te escribe en un comentario recontra ofensivo, insultando por lo que pensás o por la foto que subís o por lo que fuera, pasa todo el tiempo. Hay gente que le arruinan la vida o se queda sin trabajo, lo deja la mujer, digamos, vos podés acusar a alguien de cualquier cosa, hay como mucha impunidad, pero digamos, más allá de eso, Twitter que dejaría de existir el día que deje. Ahora, volviendo a los chicos, ¿sí? Un año, veníamos acostumbrados a... y escuchando también lo menos posible de dispositivos, la menor cantidad de horas por día, la imprescindible de pantallas. Y pasamos a un año en el que la educación estuvo vinculada a las pantallas, la comunicación de los chicos con la familia y con su mundo social estuvo vinculada también a los dispositivos. ¿Hay algún tipo de estadística? ¿Se sabe de alguna manera cuántas horas hoy pasan los chicos en promedio frente a las pantallas? En realidad, si hay estadísticas, habría que ver cómo se afectaron el año pasado. O sea, sin lugar a dudas, hay chicos que están usando las pantallas a veces más de 10 horas por día, lo cual es una animalada. Pero me parece que es imposible hacer este análisis sin el contexto de la pandemia. O sea, yo si pre-pandemia o pre-cuarentena, que es lo que nos obligaba a conectarnos, me decías que un chico estaba 10 horas por día con una pantalla, yo te decía, es una locura. Claro. Quizás el año pasado ese chico estaba 4 horas tomando clase, 2 horas estudiando, 1 hora en videollamada con amigos y 3 horas jugando. Entonces, por ahí, me parece que lamentablemente el año pasado nos obligó a hacer ciertas excepciones, pero al mismo tiempo eso tenía 2 ventajas. La primera es que nos obligaba a poner el foco en lo importante, que es en la calidad. O sea, hay chicos que con 5 o 6 horas de pantallas por día están mostrando situaciones casi patológicas y preocupantes de adicción, y chicos por ahí lo usan 2 o 3 horas más y por ahí no es tan grave. Entonces, lo que no podemos perder el foco es que no es un tema de 1 hora más, 1 hora menos, sino de cómo nos afecta ese tiempo en pantalla y sobre todo de la calidad que estamos poniendo. No es lo mismo estar 7 horas jugando a la Play que 7 horas jugando 2 o 3 a la Play, 1 o 2 en las redes sociales y 2 o 3 estudiando, por ejemplo, por decir algo. Entonces, la calidad por sobre la cantidad siempre. Pero sin lugar a dudas fue un año desafiante, y para mí va a ser un desafío muy importante para las familias a medida que vayamos volviendo a cierta normalidad, intentar reducir ese exceso de pantallas que eventualmente hubo el año pasado y que no era tan fácil decir, no, la pantalla es mala, ¿no? Porque era la única forma de conectar con amigos, con el colegio, con los estudios. Con el mundo. Sebastián, ya nos advertiste un poco de las aplicaciones y de los retos, pero ¿qué hacemos con los chats? Porque viste que quizás estamos preocupados por los chats de TikTok, pero hoy en día todos los juegos que juegan los nenes, las nenas, todos tienen un chat donde los puede contactar a alguien y quizás hacerse pasar por alguien de su edad o un compañerito de la escuela de otro grado, y en verdad es un adulto que está intentando hacer grooming o que está intentando hacer una estafa para robarle la tarjeta de crédito. ¿Cómo controlamos eso? Porque hoy todo tiene chat. Sí, lo primero es que esto refuerza lo que dije antes, que es no obsesionarnos con la aplicación, y eso nos lleva al segundo paso, que es dialogar con nuestros hijos. O sea, estoy jugando al juego Pirulito, y por ahí me caen con un nombre en inglés o en japonés, andás a ver, y no sé ni cómo se juega, y me muestran y veo una pantalla que no entiendo. Bueno, hay 2 o 3 preguntas que vamos a hacer. ¿Cómo es tu perfil? Pues, ¿qué tipo de contenidos vos subiste? Digamos, preguntarle qué cosas de tu intimidad vos subiste. ¿Tenés que subir tus fotos? Tenés que contar qué estás haciendo. Y segunda pregunta, ¿con quiénes dialogás? Tipo, vos tenés un chat para dialogar con alguien ahí. Bueno, y con 2 o 3 preguntas ya nos pone, vuelvo a la analogía de mi viejo dándome consejos mientras yo jugaba al fútbol, aunque él no entendía nada de fútbol. O sea, hay 2 o 3 preguntas que tienen que ver con qué contenido subimos y con quiénes dialogamos,
y en todo caso qué contenidos consumimos para poner una tercera categoría, o sea, qué consumimos, qué subimos y con quiénes interactuamos, Hay que estar. que nos van a dar las herramientas como adultos para dar ciertos consejos. Hay que estar y que los chicos también sepan que estamos atrás, que los estamos cuidando. Esas preguntas, eso cambia muchísimo. Muchas gracias por la comunicación, Sebastián, por la claridad. Seguro te vamos a volver a llamar porque tenemos un largo camino que recorrer con todo este tema. Gracias. Por favor, muchas gracias por el espacio. Sebastián Bortnik, un placer realmente.